Entonces la serie se llama El poder de la oración, mis hermanos, y precisamente este es el título de esta primera predicación, el poder de la oración. ¿Cuál es el objetivo de mis hermanos, de esta predicación? Déjame decirte, todas las predicaciones tienen un objetivo, tienen una razón, y el objetivo de esta predicación es motivarles a orar. Es motivarles a orar, mis hermanos, para que ustedes digan, saliendo de esta predicación tengo que tener una vida de oración y tomen una decisión para orar. Si tú no oras, nadie lo va a hacer por ti. Alguien puede orar por ti. Pero déjame decirte, lo más importante es que tú te presentes delante de Dios y presentes todas tus cargas, tus necesidades y sobre todo aprendas a conocer más de Dios cada día. Que puedas experimentar de su presencia, de su poder, de su bendición en tu vida si tú estás orando. De verdad, mis hermanos, muchas personas, muchos creyentes le piden a otro, oye, por favor, ora por mí. Algunos vienen conmigo y me dicen, ora por mí, y oro por ellos. Pero mis hermanos, cuando uno hace esto, yo también lo he hecho, le he dicho a alguien, ora por mí, y luego me quedo sin orar por mí. Le pido a otro que ore por mí. Y déjenme decirles, mis hermanos, tenemos que aprender a orar. Entonces, el objetivo de esta predicación, mis hermanos, es motivarles a orar, mis hermanos, y que espero que puedan salir de este lugar con una decisión de tener una vida de oración consistente, mis hermanos. Espero que todos podamos tener esto. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles esto. ¿Han leído en la carta a los Hebreos el capítulo 11? ¿Se acuerdan de qué habla, mis hermanos? Habla acerca de los héroes de la fe. Es una letanía de la fe que encontramos en ese capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y allí encontramos, mis hermanos, déjenme decirles esto, la nómina de la fe. Es decir, los personajes de la Biblia que, mis hermanos, hicieron cosas por fe. Muchas cosas por fe. Constantemente se nos dice allí, mis hermanos, en este pasaje, en estos pasajes, dice, por la fe. Y luego vuelve a repetir, por la fe, y otra vez, por la fe. Constantemente, cada vez que menciona un personaje bíblico, se nos menciona esto, por la fe. Y mis hermanos, todos estos hechos, todo el capítulo 11, podríamos condensarlo en solo 2 versículos. Solo 2 versículos, son los versículos 33 y 34 de Hebreos 11. Y si los podemos leer, mis hermanos, vamos a leerlos estos versículos. Dice así, juntos, mis hermanos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos son los héroes de la fe. Y dice, por la fe, y vuelve a repetir otro versículo más adelante, por la fe y por la fe. Y esto lo tenemos muy claro en este pasaje, mis hermanos, de Hebreos 11. Sin embargo, las Escrituras, la Biblia, no nos presentan un catálogo similar de los héroes de la oración. Tenemos los héroes de la fe. Pero no tenemos un catálogo, mis hermanos, o una lista de versículos de aquellos personajes de la Biblia, mis hermanos, que pudieran estar orando y que le podríamos llamar los héroes de la oración. Resultaría realmente, mis hermanos, aunque no lo tenemos, resultaría muy fácil hacer una lista de este tipo. Aunque no la tenemos compilada, mis hermanos, en un solo capítulo de algún libro de la Biblia, podríamos hacer una lista de este tipo. Y usando el mismo formato del escritor de los Hebreos que decía, por la fe, por la fe, por la fe, y lo decía una y otra vez, mis hermanos, déjenme decirles que podríamos nosotros decir, mis hermanos, por la oración, y esto es lo que pretendo hacerles, mis hermanos. Déjenme darles algunos ejemplos, los logros de oración en hombres de fe. Déjenme decirles algunos, mis hermanos, si ustedes lo van completando allí en su hoja, por favor, mis hermanos, hay algunos espacios que tienen que completar. En primer lugar, mis hermanos, por la oración. El corazón de Esaú
fue cambiado respecto a Jacob, de tal modo que se reunieron de manera amistosa más bien que hostil. Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Venía con 400 hombres armados. Jacob, mis hermanos, dividió su campamento en dos. En uno puso a algunas personas, en otro a otras, y dice, bueno, si ataca a este campamento, el otro podrá huir. Pero la noche previa, mis hermanos, él estuvo orando. Y estuvo orando bastante, mis hermanos, y por esta oración el corazón de Esaú fue cambiado. Fue movido a misericordia, a tener misericordia de su hermano Jacob. Segundo lugar, mis hermanos, por la oración de Moisés. Por la oración de Moisés, porque cada vez que Moisés hablaba con Dios allí en Egipto, Dios enviaba plagas sobre el mismo Egipto. Y luego, a través de la oración, cuando el faraón se arrepentía y decía que iba a dejar salir al pueblo, entonces Moisés volvía a orar y Dios quitaba las plagas. ¿Por qué sucedió esto? Por la oración, por la oración. ¿Ya lo completaron, mis hermanos? Tenemos dos ejemplos aquí. Esaú, mis hermanos, fue cambiado su corazón, y por la oración de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto y luego las quitó. Déjenme darles algunos otros ejemplos, mis hermanos. Por la oración, Josué hizo que el sol se detuviera. El pueblo de Israel estaba peleando contra un ejército enemigo. Estaba peleando, mis hermanos, y querían acabar la batalla y destruir al otro ejército. Y entonces Josué, mis hermanos, hizo esta oración atrevida, una oración de fe, muy atrevida, pidiendo que el sol se detuviera. Y el sol se detuvo, dice la Escritura, mis hermanos, allí en Josué 10. ¿Y cómo sucedió esto? Por la oración. Por otro lado, mis hermanos, también por la oración, cuando Sansón estaba a punto de morir de sed. ¿Se acuerdan de este evento, mis hermanos? Él estaba, después de pelear con los filisteos, le dio mucha sed. Estaba a punto de morir de sed y él oró. Y Dios sacó agua de un pozo para su sustento. Está allí relatado en Jueces 15. ¿Por qué sucedió esto, mis hermanos? Por la oración también. Tenemos estos dos ejemplos también entonces de Josué, mis hermanos, y de Sansón. ¿Cómo sucedieron estas cosas? Por la oración. Déjenme darles algunos otros dos ejemplos, mis hermanos, algunos otros ejemplos más. Por la oración, mis hermanos, la fortaleza de Sansón fue restaurada, la fuerza de él. ¿Recuerdan? Él pecó, mis hermanos, su pelo fue cortado. Había mandamiento expreso de que no se lo cortara. Dios le abandonó y ese era el secreto de su fuerza. Pero cuando los filisteos decidieron hacer una fiesta, lo sacaron a Sansón para divertirse, lo pusieron entre dos columnas y allí Sansón oró y Dios restauró su fortaleza. Y entonces Sansón derribó el templo de Dagón sobre los filisteos, de manera que los mató, que los que mató al morir fueron más que todos los que había matado en su vida. Eso dice la Escritura. ¿Cómo sucedió esto? Por la oración. También, mis hermanos, por la oración. Elías contuvo la lluvia durante 3 años y medio. No llovió sobre la tierra. Una sequía de 3 años y medio. Y luego Elías volvió a orar. Y entonces la lluvia cayó nuevamente. ¿Cómo sucedió esto, mis hermanos? Por la oración también. Déjenme darles algunos otros ejemplos, mis hermanos, también. Por la oración de Ezequías, el rey Ezequías, Dios envió un ángel. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Y entonces, mis hermanos, Dios envió un ángel y en una noche mató a 185,000 hombres del ejército enemigo del rey Sennacherib. Esto está relatado en Segunda de Reyes 19. ¿Cómo sucedió esto? Por la oración. Por último, mis hermanos, déjame decirte, por la oración de otro rey, Asa. Otro rey, mis hermanos, Dios confundió al ejército de Sera, otro rey enemigo, y las fuerzas de esos reyes del ejército fueron destruidas también. Pelearon entre sí los ejércitos enemigos, mis hermanos. ¿Cómo sucedió esto? Por la oración. ¿Saben, mis hermanos?
el tiempo me faltaría para contar de Abraham, quien oró por un hijo y lo recibió a la edad de 100 años. ¿Y eso por qué él oró? Y también, mis hermanos, Moisés recibió ayuda en el Mar Rojo, y el Mar Rojo se abrió de dos en dos, mis hermanos, por la oración. Y los israelitas, mis hermanos, fueron liberados de Egipto después de mucha oración, mucha oración. Y David también, mis hermanos, escapó de la traición de Saúl por la oración. Y por otro lado, Salomón, mis hermanos, recibió gran sabiduría a consecuencia de la oración. Y también Daniel, el profeta, pudo interpretar sueños después de orar. ¿Saben, mis hermanos? Hubo personas libradas del peligro, sanadas de enfermedades, vieron a sus seres queridos sanados y presenciaron innumerables milagros como consecuencia de la ferviente oración. ¿Saben? Tenemos que tener muy en mente el pasaje que se encuentra en Santiago 5:16, mis hermanos. Lo pueden leer conmigo. Dice este pasaje, mis hermanos, aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí lo tienen en sus textos, en sus boletines. La oración eficaz del justo puede mucho, es poderosa y es eficaz. Así dice la Escritura. ¿Sabes? Al leer estas cosas y al hacer una revisión de la oración en la Escritura, ¿saben lo que sucedió? Me dieron más ganas de orar. Y yo espero que tú también estés motivado a orar. Todas estas personas recibieron estas cosas, hicieron milagros, hubo portentos de parte de Dios, y Dios se manifestó en la vida de todos ellos por una sola razón: porque comenzaron a orar. Ahora déjenme decirles tres cosas acerca de esto. Quiero hablarles, mis hermanos, brevemente acerca de cómo podemos orar mejor, cómo puede haber poder en nuestras oraciones. En primer lugar, quiero que veamos las condiciones de las promesas, lo que nos dice la Escritura acerca de esto. En segundo lugar, quiero que veamos el poder de nuestro intercesor, que es Jesucristo. Y en tercer lugar, mis hermanos, quiero que veamos el acceso al poder de la oración. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, las condiciones de las promesas. Las condiciones de las promesas. Yo quiero que anotes algo, y es muy importante. Quiero que lo anotes y que lo recuerdes constantemente. Es esto: el poder de la oración, déjame decirte, no es automático ni mágico. Recuerda bien eso. El poder de la oración no es automático ni mágico. ¿Por qué? Porque el poder de la oración se basa en las promesas de la palabra de Dios, la Biblia. Las promesas de la Biblia concernientes a la oración, ¿saben? Tienen ciertas condiciones, van unidas a ciertas condiciones. Y si queremos ver respuesta a nuestras oraciones, debemos cumplir esas condiciones de las promesas que están en la palabra de Dios. Muchas veces Jesús utilizó, mis hermanos, frases cortas para motivar y comunicar a los creyentes de su tiempo, a las personas que les rodeaban, decirles acerca de la oración y para alentarlos a la oración, para que la practicaran. Déjenme decirles, mis hermanos, son estos 3 versículos que quiero compartirles brevemente. Mis hermanos, nos hablan acerca de lo que Jesús hacía con el pueblo o con la gente a su alrededor, invitándolos a orar, mis hermanos. Por ejemplo, les decía Jesús: pidid y se os dará. Pidan, pedid y se os dará. Pidan, Mateo 7:7. En segundo lugar, mis hermanos, Jesús también les dijo, Mateo 18:19, les dijo Jesús: otra vez les digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Y hay otro versículo clave en este sentido, mis hermanos. Mateo 21:22, dice la Escritura, mis hermanos, en este pasaje, que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es el texto que vamos a estar recordando a lo largo de estas 6 semanas. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Saben de qué hablan estos versículos, mis hermanos?
Son como resúmenes. Les han tomado taquigrafía, mis hermanos. Yo antes tenía una secretaria y entonces le decía, oiga, quiero dictarle una carta. Entonces se sentaba, entonces le comenzaba a dictar yo y hacía allí signos raros que jamás entendí, mis hermanos, y entonces tomaba nota acerca de lo que yo le decía. Estos versículos son como estos, son taquigrafía. Son versículos cortos que nos dicen acerca de la oración y tenemos que entenderlos bien, mis hermanos. Estos pasajes nos hablan acerca de pedir. Si pedimos, recibimos. Pedid y se os dará. O dice el pasaje, mis hermanos, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O como dice el pasaje, mis hermanos, que leímos hace un momento, Mateo 18, 19, acerca de que si dos personas se ponen de acuerdo en algo, entonces lo recibirán. Sin embargo, estos pasajes debemos verlos más allá de una mera idea simple. Debemos verlo más allá acerca de esto, mis hermanos. ¿Por qué? Déjenme decirles, por ejemplo, el pasaje de Mateo 18, 19, mis hermanos, este versículo, por ejemplo, de verdad no nos costaría mucho encontrar a dos cristianos que concuerden en que digamos, bueno, vamos a orar porque ya no haya guerras en el mundo. O vamos a orar para que ya no haya cáncer en el mundo. Sería una buena idea, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, saben, nuestra oración, si yo me pongo a orar con otra persona pidiendo a Dios que no haya guerras en el mundo, mis hermanos, saben, el hecho de que nos pongamos de acuerdo y lo pidamos a Dios, la verdad, eso no va a realizar automáticamente mi deseo o nuestro deseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra de Dios indica claramente que la guerra y también la enfermedad estarán presentes al regreso de Cristo. La Biblia nos dice otra cosa. Esperar la eliminación, por ejemplo, de la guerra o las enfermedades antes del tiempo designado o señalado por Dios es echar mano a las promesas de Dios de manera prematura. ¿Saben? Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay enfermedad, donde hay muerte. Y nosotros le rogamos a Dios que nos conforme, que nos conforte, que nos libre, que nos sane. Pero no podemos exigir estas cosas de manera absoluta, porque siempre se va cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Déjenme abundar sobre este aspecto. Por ejemplo, mis hermanos, hay algunos que dicen, son creyentes que tienen la idea de que Dios siempre quiere sanar. Dios siempre va a sanar o Dios siempre quiere sanar. Y esto a veces ha causado estragos en las personas. Por ejemplo, mis hermanos, una vez se me acercó un muchacho que tenía parálisis cerebral. Era un cristiano, mis hermanos, muy fervoroso. Su fe cristiana era vibrante, su actitud era contagiosa, con agradable optimismo, y había logrado terminar la universidad con ayuda de sus padres, mis hermanos. Y la pregunta que me hizo realmente era difícil y punzante. Él dijo, oiga, ¿cree que estoy poseído por demonios? La pregunta, mis hermanos, me la hizo pues llena de lágrimas y lleno de gran ansiedad. La vida de esta persona, de este joven, mis hermanos, estaba hecha un caos. Y entonces, mis hermanos, le respondí para averiguar más acerca de esto. Oye, ¿por qué me haces esta clase de pregunta? ¿Por qué me harías una pregunta como estas? Entonces, el muchacho procedió a contarme, mis hermanos, una serie de sucesos iniciados por un encuentro con algunos amigos cristianos que él tenía, que habían reclamado la promesa de la Escritura y se habían puesto de acuerdo en que el joven fuera sanado de su parálisis cerebral. Le habían impuesto las manos, estaban orando con fe y reclamando sanidad para él. Déjenme decirles, cuando se hizo evidente que no había sido sanado, entonces lo primero que hicieron estos cristianos fue reprenderlo por su falta de fe, porque tenía falta de fe. Y luego
afirmaron que era culpable de algún oscuro pecado secreto que estaba bloqueando la sanidad. Y finalmente, mis hermanos, después de varias sesiones de oración, finalmente concluyeron que estaba poseído por un demonio y lo dejaron con una tortura en su alma. La verdad, estos creyentes nunca consideraron que el error no estaba en ellos, en el muchacho, sino en ellos. Nunca lo consideraron. Habían causado la impresión de ser cristianos fervorosos y espirituales, y sus acciones, la verdad, mis hermanos, en el mejor de los casos, reflejaban inmadurez, arrogancia y presunción. La oración no es magia, mis hermanos. No es una cosa mágica ni es automática. Déjame decirte, Dios no es un sirviente espiritual, no es nuestro sirviente. Dios es el Dios soberano, alto, que tiene todo poder. Dios no es un sirviente celestial que está a nuestra entera disposición, presto a satisfacer cada uno de nuestros antojos y deseos. ¿Sabes? En algunos casos, nuestras oraciones deben comportar un esfuerzo del alma y agonía del corazón, tal como Jesús mismo experimentó en el huerto de Getsemaní. Y a veces creyentes inmaduros, mis hermanos, sufren amargas decepciones, no porque Dios falle en el cumplimiento de las promesas, sino porque cristianos bien intencionados hicieron promesas por Dios que Dios mismo nunca ha autorizado. Saben, mis hermanos, estos versículos que hemos leído, estos 3 versículos, déjenme volverles a leer, mis hermanos: pedid y se os dará. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El siguiente versículo: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Estos versículos, mis hermanos, tienen el propósito de alentarnos a orar. Y el patrón parece ser simple. ¿Cuál es el patrón de estos 3 versículos? Debemos pedir y vamos a recibir. Pero déjenme decirles, mis hermanos, alguna otra cosa más. No solo tenemos que entender esto, pedir y que vamos a recibir. Debemos entender que el Nuevo Testamento, la Biblia, mis hermanos, expande las condiciones. No solo se trata de pedir y recibir, expande las condiciones, mis hermanos, dándonos una mirada más completa de lo que significa orar con eficacia. Déjame decirte esto: ¿qué implica orar, la oración eficaz? ¿Qué implica la oración eficaz? Es decir, mis hermanos, para que podamos recibir respuestas a nuestras oraciones, no solo es pedir y recibir, sino qué implica, mis hermanos, o qué implicaciones tiene la Escritura para nosotros. Déjenme leerles, mis hermanos, 5 versículos. 5 versículos, y después quiero de estos versículos, mis hermanos, hacerles un resumen y una aplicación para nuestras vidas. Primer versículo, mis hermanos, Juan 9:31. Por favor, subrayen lo que está subrayado en la pantalla. Primer lugar, mis hermanos, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la implicación aquí, mis hermanos, para recibir cuando uno ora? Que uno debe honrar a Dios, que uno es temeroso de Dios, es decir, no le tiene uno miedo, eso no, sino que uno está dispuesto a respetarlo y honrarlo, y que además, mis hermanos, está uno haciendo su voluntad. Eso es lo que implica el versículo en la oración. Juan 9:31. En segundo lugar, mis hermanos, el pasaje de Juan 14:13. Juan 14:13 dice la Escritura: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, si lo pueden subrayar esa frase, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. La idea, mis hermanos, es que debemos pedir en el nombre de Jesús, y ahorita en un momento quiero aclarar este asunto. Tercer lugar, mis hermanos, Juan 15:7, dice la Escritura que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado allí en su boletín, mis hermanos? Fíjense bien aquí la condición:
si ustedes permanecen en mí, es decir, hay comunión con Jesús y además uno está de acuerdo en hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque uno está guardando sus palabras permanecen en uno. Esa es la condición para recibir lo que uno pide, mis hermanos. Por otro lado, en cuarto lugar, mis hermanos, dice la Escritura en 1 Juan 3:22, dice allí que y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Porque la pedimos? No, porque dice el versículo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Lo pueden subrayar, por favor, esa última parte? La situación, mis hermanos, no solo es cuando pido en oración voy a recibir, no, sino lo que involucra, mis hermanos, de acuerdo con este pasaje, es que estoy haciendo su voluntad, estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Quinto lugar, mis hermanos, 1 Juan 5:14, dice este pasaje, mis hermanos. ¿Pueden ayudarme? Vamos a leerlo juntos. Dice así, mis hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, mis hermanos, no es solamente una situación de fe y de pedir, sino se trata de cumplir las condiciones de Dios, y el pasaje claramente dice esta condición. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios, pedir de acuerdo con su voluntad, mis hermanos. Como nos revelan claramente estos pasajes, mis hermanos, recibir de Dios lo que deseamos involucra más que meramente pedir. Involucra más allá de solamente pedir. Déjame decirte esto, y déjame decirlo con claridad. No basta con confiar en Dios. No puede tener una gran confianza en Él. Puedo tener mucha fe en Dios. Por el contrario, mis hermanos, hay algunas otras cosas que son necesarias, las cuales nos obligan a echar una mirada a nuestra propia vida. Tenemos que reflexionar acerca de nuestra propia vida, mis hermanos. ¿Cuáles son estas cosas? Recibir de parte de Dios, mis hermanos, lo que deseamos, implica no solamente pedir, implica no solamente tener fe, implica algunas otras cosas. Déjenme decirles algunas que son resumen de los versículos que hemos visto en estos momentos. En primer lugar, mis hermanos, si yo oro delante de Dios, debo tener una adecuada reverencia hacia Él. Eso es lo que significa ser temeroso de Dios, tener reverencia, honrarle, respetarle. Hace 2 o 3 domingos, mis hermanos, teníamos una predicación acerca de esto. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿De qué se trata cuando estoy honrando a Dios? Y déjame decirte que si oramos, mis hermanos, debemos hacerlo, pedirle, sí, a Dios. También tener una gran confianza en Él, tener fe, pero también involucra tener una adecuada reverencia acerca de Él. ¿Quién es Él? Entender que es el Dios alto y sublime, el todopoderoso, el creador de todo el universo. Eso involucra. En segundo lugar, mis hermanos, también recibir de Dios lo que deseamos implica una obediencia a su voluntad. ¿Lo puedes anotar? Déjame decirte, es inútil que ores y que estés orando y orando y orando si tú no eres obediente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos creyentes, mis hermanos, hacen esta pregunta. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes? Brevemente, mis hermanos, porque no es el tema, pero déjame decirte brevemente, hay 2 aspectos de la voluntad de Dios. 2 aspectos. Uno, mis hermanos, es la voluntad general de Dios, que está en la Biblia. Es decir, ¿qué es lo que Dios desea para todos los creyentes? Por ejemplo, mis hermanos, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, como dice Primera de Pedro. O como dice Tesalonicenses en el capítulo 4, mis hermanos, que debemos mantener nuestros cuerpos en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad general de Dios, que todos debemos hacer. También, mis hermanos, está la voluntad particular de Dios. Es decir, qué es lo que Dios desea para cada quien.
¿Y sabes cómo puedes conocer más acerca de la voluntad particular de Dios? Si tú estás orando y cumples primero acerca de esa voluntad general. ¿Para qué quieres que Dios te haga saber su voluntad para ti si no estás dispuesto a obedecer su voluntad que está expresa en su palabra, que la sabes y la conoces? Déjame decirte, Dios no te va a hablar, no vas a saber, pero se requiere, mis hermanos, para tener una oración eficaz, el que tengamos una obediencia a su voluntad. Y eso es lo que nos dicen los pasajes que vimos. Tercer lugar, mis hermanos, para recibir de Dios lo que deseamos, eso implica una continua comunión con Cristo. Claramente el pasaje, mis hermanos, de la Escritura en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí. Y eso está hablando de comunión con Jesús, está hablando claramente acerca de esto, una continua comunión con Cristo. Esto involucra, mis hermanos, el poder recibir de Dios cuando pedimos. Eso es lo que implica, mis hermanos. En cuarto lugar, implica también, mis hermanos, el que tú y yo estemos en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Hace un momento lo comentaba, otra vez, mis hermanos, tú y yo debemos estar en conformidad, nuestras vidas deben conformarse, adecuarse, tomar el molde de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Por eso, mis hermanos, entendemos, la voluntad de Dios allí está en la Biblia, la voluntad general. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Quiere que nos arrepintamos, que seamos santos, que le obedezcamos a Él, que seamos temerosos de Él, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas. Y debemos conformar nuestra vida de acuerdo con esta voluntad revelada de Dios, si queremos orar con eficacia. Por último, en quinto lugar, mis hermanos, nosotros debemos aceptar, entender con claridad y conformarnos con claridad a la naturaleza, mis hermanos, con la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es santo. Y déjame decirte, Dios tiene una santidad diferente a la tuya y a la mía. Dios, de manera inherente, es Él así, santo. Nosotros, mis hermanos, involucra una cualidad de valor y una cualidad moral. Eso es lo que involucra nuestra santidad. Y jamás, mis hermanos, podremos igualarnos con la santidad de Dios. Es diferente, es distinto, y nosotros debemos entender esto. También debemos entender que cuando oramos, mis hermanos, saber entender perfectamente a quién nos estamos dirigiendo. El Dios sublime, el Altísimo, que habita la eternidad. Entender la naturaleza de Dios, es decir, quién es Él, y entender su carácter. Eso es lo que involucra, mis hermanos, lo que implica el poder orar para tener respuestas de parte de Dios. Son estas 5 cosas, mis hermanos. La Biblia, pues, mis hermanos, nos exige esto. Déjenme abundar un poco más acerca de estas cosas. La Biblia nos pide que oremos en el nombre de Jesús. Por ejemplo, lo vimos en uno de estos pasajes. La invocación del nombre de Jesús, déjame decirte, no es un encantamiento mágico. Muchos lo consideran así, mis hermanos, pero no es así. Su significación, orar en el nombre de Jesús, tiene un significado profundo. En la cultura en la que se escribió la Biblia, mis hermanos, hace 2000 años en el Medio Oriente, el nombre de una persona indicaba sus atributos y su carácter. Por eso Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro, por ejemplo, porque el nombre indicaba atributos y carácter. Y pedir algo, cuando nosotros estamos orando, pedir algo en el nombre de Jesús, no es solamente añadir una frase al final de nuestras oraciones. Más bien, debe significar que creemos que nuestra petición va dirigida a nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor. Esto lo debemos entender así, mis hermanos. Por otro lado, mis hermanos, he tratado de mostrarle en estos versículos que hay ciertos prerequisitos que tú y yo debemos tener al orar.
No solo se trata de pedir y confiar, se trata de cumplir los mandamientos de Dios y las condiciones de sus promesas. Es cierto, si pedimos algo, debemos confiar en Dios, pero debemos hacerlo entendiendo que nuestra petición está en conformidad con la voluntad del Padre y la naturaleza y el propósito de Cristo. Saben, mis hermanos, debemos tener una apropiada reverencia hacia Dios, así como la seguridad de que estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha revelado. Debemos mantener una continua comunión con Cristo. Y después que hemos cumplido todos estos prerequisitos, mis hermanos, podemos tener la confianza de que nuestras oraciones serán respondidas. ¿Cuál es la cuestión crucial para ti y para mí? ¿Cuál es la cuestión de aplicación? Es que, mis hermanos, si pedimos con estos prerequisitos, si oramos con estos prerequisitos, déjame decirte, tú y yo no oraremos, no pediremos nada ajeno o que esté alejado a la voluntad de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Otra razón por la cual nuestras oraciones no son respondidas, como decíamos, se nos da en Santiago 4:3. Dice aquí en este pasaje: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje es muy claro. Se nos dice, mis hermanos, que no tenemos lo que pedimos porque pedimos por motivos indebidos. Pedimos en oración cosas que nos permitirían entregarnos a placeres malvados. Y Dios, déjame decirte, jamás nos va a dar cosas que nosotros usaríamos de manera inadecuada. Y tampoco va a responder a peticiones hechas desde la ignorancia, las cuales podrían resultar desastrosas para nuestras propias vidas. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo les puse la cita allí, mis hermanos, en sus boletines de Éxodo 33 del 18 al 20. Déjenme decirles brevemente acerca de esto. Moisés es un ejemplo de esto. Moisés, el siervo del Señor. En Éxodo 33, 18, mis hermanos, él ora: te ruego que me muestres tu gloria. Él está orando así. Moisés ha hablado con Dios. Ha visto a Dios hacer numerosos milagros. Vio la zarza ardiente, vio las plagas, observó cómo Dios dividía el mar muerto en dos, mis hermanos. Pero ahora Moisés quiere lo más grande, quiere algo superior, mis hermanos. Y es como si Moisés le estuviera diciendo a Dios: Dios, las otras cosas que hiciste fueron grandiosas, pero ahora permítemelo tenerlo todo, déjame ver tu rostro. Lo cierto, mis hermanos, es que realmente Moisés estaba orando desde su propia ignorancia, el siervo de Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque en los versículos 19 y 20, mis hermanos, si ustedes luego lo revisan en sus Biblias, Dios dice: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, que soy Jehová. Porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. Y agrega allí: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. ¿Saben, mis hermanos? Dios le estaba haciendo a Moisés un gran favor. Voy a corregir, mis hermanos, no fue un gran favor, fue un favor gigantesco. Un favor gigantesco. Se rehusó a atender su petición. Digo, no puede ser. Si Dios le hubiera concedido el deseo a Moisés, ¿saben? Le habría costado la vida a Moisés. Dios le estaba haciendo un favor. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede ver a Dios y seguir vivo. Y Moisés, mis hermanos, debió alegrarse de que Dios dijera no. ¿Sabes? A veces esa debe ser nuestra actitud. A veces pedimos desde nuestra propia ignorancia, pensando que son cosas buenas. Pedimos, mis hermanos, también desde nuestros propios placeres internos. Y Dios responde diciendo no. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer más mal que bien.
Y este ejemplo, mis hermanos, es de la Escritura de Moisés. Es un buen ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por otro lado, mis hermanos, otra razón por la cual a veces no logramos ver las respuestas deseadas en nuestras oraciones puede ser porque estamos orando por cosas que ya tenemos en Cristo. Déjenme decirles un ejemplo. Allí lo tienen también ustedes, el versículo del capítulo Juan capítulo 4. En este pasaje, mis hermanos, el Señor Jesús está hablando con una mujer que era samaritana junto a un pozo. Y después de tener una larga plática acerca del agua, dame un poco de agua, pero no tienes quien la saque, etcétera, etcétera, mis hermanos, Jesús le dice a esta mujer con toda claridad que si ella se diera cuenta con quién está hablando, ella le pediría agua, es decir, sabría qué pedir. Saben, mis hermanos, lo mismo ocurre con nosotros. La mujer no se había dado cuenta con quién estaba hablando. Era Cristo Jesús, el Señor. Y a veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestra vida de oración sería muy distinta a como es en la actualidad. Si nos diéramos cuenta, mis hermanos, quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Jesús. Por otro lado, mis hermanos, déjenme ver el segundo punto, el poder de nuestro intercesor. El poder de nuestro intercesor, mis hermanos. ¿Saben? La oración es la función sacerdotal de llevar una petición a Dios. ¿Pueden poner la palabra petición allí, mis hermanos? La oración es la función sacerdotal de llevar una petición a Dios. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente: en el Antiguo Testamento, mis hermanos, había dos clases principales de mediadores que funcionaban entre Dios y el pueblo. ¿Quiénes eran estos? Mis hermanos, unos eran los profetas, por un lado, y por otro lado tenemos a los sacerdotes. En palabras simples, mis hermanos, el profeta estaba ordenado por Dios para hablar su divina palabra al pueblo. Es decir, Dios le comunicaba al profeta y el profeta comunicaba al pueblo las palabras de Dios. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. En contraste, el sacerdote o los sacerdotes estaban ordenados por Dios para ser voceros del pueblo. Es decir, los sacerdotes hablaban a Dios de parte del pueblo, llevaban las peticiones a Dios de parte del pueblo. Saben, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús ejerce no solo los oficios de profeta y sacerdote, sino también de rey. Y en su papel sacerdotal, Jesús hizo el sacrificio perfecto, ofreciendo la expiación perfecta de una vez y para siempre de todos los pecados. Sin embargo, mis hermanos, la cruz no fue el final del oficio sacerdotal de Cristo. Allí no terminó el oficio sacerdotal, el papel sacerdotal de Jesús. Cuando Él ascendió, mis hermanos, fue llevado al cielo, Él entró al lugar santísimo, celestial, donde sigue actuando como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y saben lo que hace Jesús? Intercede por ti y por mí. Allí Él ora por su pueblo, ora por los que son de Él, intercediendo delante del Padre en nuestro favor. ¿Saben? El poder de las oraciones de nosotros, como dice la Escritura en Santiago, puede ser eficaz y puede mucho. Pero en contraste, mis hermanos, el poder de las oraciones de Cristo es inmensurable. Él intercede delante del Padre por ti, por mí, por todos nosotros, mis hermanos. Lo cierto es que está intercediendo por nosotros. Lo hizo durante su vida terrenal y lo sigue haciendo por nosotros. Déjenme ver, mis hermanos, dos casos. Los casos de Judas y de Simón Pedro. Ambos, mis hermanos, fueron discípulos
y ambos fueron discípulos de Jesús y ambos cometieron atroces actos de traición contra Jesús en su momento más angustioso, en su momento más aciago. ¿Qué pasó al final de esto? Judas se suicidó, dice la Biblia, se ahorcó. Mientras que Simón Pedro fue restaurado, mis hermanos, y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva allí en Jerusalén. ¿Por qué esta diferencia? Ambos fueron discípulos, ambos traicionaron a Jesús, pero uno se suicidó y el otro fue restaurado para llegar a convertirse en líder de la iglesia. ¿Por qué la diferencia? Hay una diferencia crucial entre estos dos hombres, mis hermanos. Y esta diferencia crucial la podemos observar en los anuncios de Jesús de la futura traición de ellos. Acerca de Judas, mis hermanos, en Juan 13:21, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que Jesús les dijo acerca de Judas, Jesús les dijo, mis hermanos, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, dinos quién es. Le pidieron que identificara al traidor. Y entonces en el versículo 26 Jesús dice, a quien yo dé el pan mojado en vino, ese es. Entonces Jesús mojó el pan, se lo dio a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, dice el versículo 27. Más tarde, mis hermanos, esa noche, en su gran oración de intercesión en el capítulo 17, mis hermanos, Jesús dijo lo siguiente, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, con excepción de uno. ¿Quién dice? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Saben, mis hermanos? Jesús está orando acerca de Judas, pero no está orando por él. Jesús está orando acerca de él, es decir, lo menciona, pero no está orando por él. Aquí lo llama Jesús el hijo de perdición. En el caso de la negación de Pedro, mis hermanos, Jesús le anunció lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Noten esto, mis hermanos. Jesús no dijo, si vuelves, confirma a tus hermanos. Si acaso vuelves, no está en una cuestión condicional, sino que Jesús dijo, cuando hayas vuelto, en la seguridad de que así sería. No es si vuelves, sino afirmando con seguridad. Jesús estaba seguro de la restauración de Pedro. ¿Por qué? Porque es inevitable la conclusión de la confianza de Jesús, mis hermanos, se debía en gran medida a esto. Yo he rogado por ti. Jesús está seguro de que Pedro va a ser restaurado y va a regresar después de su traición. Por una razón, mis hermanos, porque Jesús ha estado rogando por él. ¿Ven la diferencia? Jesús oró acerca de Judas. Lo mencionó, oró acerca de él. Pero Jesús oró por Pedro. Hizo intercesión por Pedro. Mencionó a Judas y oró acerca de él, pero no por él. Pero aquí, mis hermanos, vemos que Jesús oró por Pedro. ¿Saben, mis hermanos? Jesús actuó como el sacerdote de Pedro, como el intercesor. Y déjame decirte esto, ¿en qué nos atañe a ti y a mí? Nos atañe precisamente, mis hermanos, en que en este preciso momento Cristo Jesús está actuando como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Jesús está intercediendo por todos nosotros. ¿Sabes por qué nuestras oraciones pueden tener poder
Y pueden ser poderosas porque Jesús está detrás de cada una de nuestras oraciones, intercediendo también por ti y por mí, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto debería darnos, mis hermanos, una gran reverencia hacia nuestro Señor y una gran devoción hacia Él. Jesús está intercediendo por ti y por mí en este preciso momento, y más aún en nuestros momentos más difíciles y más angustiosos. Jesús está orando por nosotros, es nuestro poderoso intercesor. Realmente Jesús está orando por nosotros, y si nuestras oraciones son poderosas es porque Jesús, el Todopoderoso, está intercediendo por nosotros ahora mismo delante del Padre. Por eso nuestras oraciones pueden ser poderosas. Y déjenme decirles, mis hermanos, nosotros deberíamos estar jubilosos, deberíamos estar realmente gozosos de que tenemos tal intercesor. Tú puedes decirle a otra persona, o puedes decirme a mí: ora por mí. Puedes decirle a un hermano, una hermana: ora por mí. Pero no se compara en nada, porque Jesús está orando por nosotros, por todos nosotros. Deberíamos realmente estar jubilosos, mis hermanos, realmente jubilosos y gozosos de que Jesús está intercediendo por todos nosotros. De verdad, mis hermanos, el autor de los Hebreos, no sabemos quién lo escribió la carta a los Hebreos, pero, mis hermanos, él concluye de manera jubilosa acerca de nuestro intercesor. Y dice allí en Hebreos 4, del 14 al 16, lo puse en esta versión, mis hermanos, en la versión de la palabra, el mensaje para nosotros hoy, que es una versión más a nuestro idioma actual. Lo voy a leer, mis hermanos. Dice: y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Por esta razón te pido que tú y yo leamos el versículo 16. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro intercesor. Podemos acercarnos tranquila, confiadamente. ¿Sabes? Si no, esta idea de entender que Jesús es nuestro intercesor y que está orando por ti no te hace orar más, no sé qué lo va a hacer. Si no has entendido esta idea, y de verdad esta idea, el hecho de que Jesús, el poderoso, está orando por ti y tú no oras, déjame decirte, no sé qué te va a hacer orar. De verdad, estas palabras de este versículo deben convertirse en vida para nuestras almas, y debemos apropiarnos de ella y de estas palabras, y debemos entender, mis hermanos, que tenemos un sumo sacerdote excepcional que no se compara con nadie. Jesús, el Todopoderoso, está intercediendo por nosotros. Por eso la conclusión es: acerquémonos a orar, llenos de confianza a ese trono de gracia. Porque cuando nos acercamos a orar, ¿sabes? No estamos solos. Está Jesús allí, también orando por ti y por mí. Cuando estás solo en tu casa, orando por una necesidad, por tu familia, por tus hijos, o por tu trabajo, o por una situación, la que seas, déjame decirte, no estás solo. Jesús, el Todopoderoso, nuestro gran sumo sacerdote, está intercediendo también por ti allí mismo. Así pues, mis hermanos, estas palabras deben convertirse en vida para nuestras almas, y debemos apropiarnos de ellas para que nos muevan a orar. Finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, y brevemente quiero ver esto, mis hermanos, rápidamente.
el acceso al poder de la oración. ¿Saben, mis hermanos? Orar requiere estructura, requiere estructuración, pero no a causa de la espontaneidad. Es decir, mis hermanos, cuando tú vas a pedirle algo a tu papá cuando eres niño, pues lo estructurabas. Papá, necesito un dulce porque... y pensabas la razón, ¿sí? Necesito un libro porque lo necesito para la escuela, necesito hacer la tarea, y lo estructurabas. Pero eso no te quitaba espontaneidad. Tú se lo decías a tu papá o a tu mamá, cualquier cosa. Y así son las oraciones, mis hermanos. Las oraciones requieren estructura, pero no a costa de la espontaneidad. Uno va, mis hermanos, con la necesidad o con la situación delante de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, imaginemos que tenemos una banda musical aquí, una orquesta. Y el director les dice a sus músicos que toquen lo que les venga al corazón. Y luego se siente a escuchar y espera escuchar el himno nacional, que todos lo toquen al mismo tiempo. No va a suceder. ¿Por qué? Porque debe haber orden. Y el procedimiento de orar debe ser regulado de algún modo. No obstante, mis hermanos, queda lugar para la autoexpresión individual dentro de los límites que nos ha marcado la Escritura de reverencia. Porque cuando oramos, mis hermanos, estamos delante del Rey Todopoderoso. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Déjame decirte varias cosas por qué oramos. En primer lugar, mis hermanos, oramos porque Dios lo ha ordenado y porque Él es glorificado cuando oramos, cuando lo hacemos. Dios lo ha mandado en su palabra. Dios lo ha mandado, mis hermanos. Oramos porque nos lo ordena, y cuando oramos, Dios, el Todopoderoso, es glorificado en nuestras oraciones y en nuestras vidas. Segundo lugar, ¿por qué oramos? Oramos porque ello prepara nuestro corazón para lo que recibiremos de Él. ¿Saben? Dios obra en nuestras vidas que cuando estamos orando, Dios mismo nos transforma. Es decir, a veces oramos por nuestro esposo, nuestra esposa, oramos por nuestros hijos, y en ese proceso, mis hermanos, Dios nos va transformando. Oramos por nuestro jefe en el trabajo, por una situación difícil, y en ese preciso momento, cuando estamos orando, Dios nos está preparando para recibir lo que recibiremos de parte de Él. Dios nos transforma. En tercer lugar, ¿por qué oramos? Oramos porque mediante la oración se logran muchas cosas. Claramente dice la Escritura, no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís, no oras. Y luego cuando oras, oras mal. Pero mis hermanos, de verdad, la primera fase de la oración es muy importante. No tienes porque no pides. Y debemos entender, mis hermanos, que debemos orar porque mediante la oración se logran muchas cosas. Cuarto lugar, ¿por qué oramos? Oramos para adorar a Dios. Oramos para alabarlo. Oramos para expresar nuestro asombro ante su majestad, su soberanía y sus poderosos actos, sus poderosos hechos. Por eso oramos, mis hermanos. Oramos para exaltar a Dios, para alabarlo, para expresar nuestro asombro ante su majestad, su soberanía y sus poderosos actos. Por eso oramos. ¿Por qué oramos, mis hermanos? Oramos para confesarle a Dios nuestros pecados, que son muchos. Nuestros pecados son numerosos. Y oramos para confesarle a Él nuestros pecados. Y ¿saben? Oramos para experimentar gracia. Oramos para experimentar misericordia y perdón de su mano. Por eso oramos. Oramos por eso, mis hermanos. ¿Por qué oramos? Oramos para agradecerle por todo lo que Dios es
y todo lo que Él ha hecho. Por eso oramos. Por eso oramos, mis hermanos. Al principio de este culto veíamos un pasaje allí en Deuteronomio capítulo 8. Recuérdalo. Recuerda, cuando Dios te haya bendecido, cuando Dios te haya dado sus bondades, recuerda que todo eso tienes porque Dios te lo ha dado. Recuérdalo. Si tienes un éxito, si tienes un logro, si te va bien en alguna situación, si la verdad es que tienes un éxito o un logro y consigues una meta, no digas que es por tu propio esfuerzo. No digas porque es por tu talento o tu capacidad, no. Recuerda esto, es porque Dios te lo ha dado. Cuando estés comiendo, recuerda que esa comida no es porque tú has conseguido el dinero y has tenido para comprarla, no. Es porque Dios te lo ha dado, te ha dado ese dinero, te ha dado un trabajo y te ha dado los medios para tener ese dinero para que puedas conseguir el alimento. Dios te lo ha dado. Por eso debemos agradecerle. Por otro lado, finalmente, ¿por qué oramos? Oramos para darle a conocer nuestras súplicas y para cumplir la invitación que Él nos ha dejado. Jesús dijo allá en Lucas 18, capítulo 1, y les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces Jesús cuenta la parábola de una viuda que era viuda, no tenía esposo ni hijo y además era pobre. Y iba con el juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario. No sabemos qué asunto. Hazme justicia de mi adversario. Iba y lo importunaba. Y el juez injusto dijo: bueno, esta mujer ya me cansó, le voy a hacer caso. Y entonces Jesús dijo, miren lo que dijo el juez injusto, le hizo caso porque lo fue a importunar. ¿Y acaso Dios se tardará en responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y hay dos situaciones aquí que tenemos que entender. Primero, mis hermanos, dice la Escritura que Jesús termina diciéndoles: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente: la expresión de nuestra fe, mis hermanos, es una vida de oración. Puedes decir que tienes mucha confianza en Dios, puedes decir que tienes mucha fe, pero si no oras, déjame decirte, esa fe no se expresa. La fe se expresa en una vida de oración. Cuando Jesús venga, el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, encontrará hombres, mujeres llenos de fe que están orando. Es lo primero que debemos notar en ese pasaje. En segundo lugar, Jesús, mis hermanos, dijo, les expresó una parábola, Lucas 18:1, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabes? Hay dos opciones: o oras o desmayas. ¿Es así? Les dijo, les dio la necesidad o les expresó una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. ¿Cuáles son las opciones? Orar o desmayar. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué vas a escoger? Déjenme concluir, mis hermanos. Cuando oramos debemos recordar quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Debemos recordar en primer lugar que el nombre de Dios debe mantenerse santo. Él es un Dios santo, santo, santo. Este himno lo vamos a cantar en un momento. Debemos recordar la santidad de Dios y debemos recordar, mis hermanos, que Dios es la fuente de nuestra provisión y que todas las cosas buenas vienen de parte de Él. Por otro lado, si queremos tener respuestas a nuestras oraciones, tú y yo debemos de vivir de tal manera que hagamos visible el reino de Dios en este mundo.
Debemos confesar regularmente nuestros pecados, porque esa es una de las señales más indubitables del cristiano. Y debemos orar para que Dios nos proteja del maligno. Por otro lado, también siempre debemos recordar que Dios es Dios, sobre todo. Él es Señor y no le debe nada a ningún hombre. Dios no nos debe nada a ti y a mí. Como dice la Escritura, mis hermanos, dice allí el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le parece. ¿Sabes? Dios no nos debe nada a ti y a mí. No nos debe algún favor. Dios no nos debe nada. Dios obra en nosotros con misericordia. ¿Sabes? Hemos sido invitados a acudir confiadamente ante el Señor, pero nunca debemos acudir con Él con liviandad, con ligereza, con arrogancia o presunción. ¿Sabes? Dios no nos debe nada y Él obra en nosotros cuando nosotros oramos solo por pura gracia y misericordia, porque no nos debe nada a Dios, porque Él es el Señor de todo cuanto existe. Él es el supremo Dios que tiene todo poder. Y esto debe ubicarnos a nosotros, a ti y a mí, para orar bien. Finalmente, mis hermanos, ¿quieres aprender a orar? ¿Quieres saber el secreto para aprender a orar? No es distinto, mis hermanos, de cualquier otra cosa, déjame decirte. Para volvernos expertos en alguna cosa, debemos practicar. Un psicólogo llamado Erickson, él habla acerca de las 10,000 horas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres hacerte experto en algo? Debes practicar eso 10,000 horas. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres aprender a tocar piano? ¿Quieres aprender a jugar bien fútbol? ¿Quieres aprender a escribir bien? Lo que sea. Debes practicar 10,000 horas. ¿Cuánto es esto? Son, mis hermanos, 4 horas diarias, 7 días a la semana, por 7 años. ¿Quieres hacerte experto en algo? Debes practicar 4 horas diarias, 7 días a la semana, por 7 años. Si haces la cuenta, eso te va a dar 10,000 horas. ¿Quieres aprender a orar? ¿Y orar bien? Hay que practicar. Hay que practicar, hacerlo, porque en la medida que lo hagas serás más experto en la oración. Si quieres aprender a orar, entonces debes orar y seguir orando y continuar orando una y otra vez. Ese es el secreto para aprender a orar. Si quieres orar bien, debes practicar. Lo haremos, mis hermanos, porque es lo que Dios espera de ti y de mí. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por estos momentos de oración que podemos tener delante de ti, porque después de examinar tu palabra, podemos ver, mi Señor, lo que tú nos pides. Señor, queremos orar más. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Muchas veces estamos bien dispuestos, pero nuestra carne es débil. Ayúdanos a orar. Déjanos orar más y más, Señor. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a orar. Gracias, Padre Celestial, por estas palabras, Señor, que están en la Biblia, porque para nosotros son fuente de bendición. Ayúdanos, mi Señor, a entender que el propósito de orar es estar más cerca de ti. Ayúdanos a comprender que no tenemos porque no oramos. Y ayúdanos a entender, mi Señor, los requisitos que tú has puesto para la oración eficaz. Porque sí, se trata de tener confianza y de pedir, pero además de hacer tu voluntad, de ser obedientes a tus mandatos, de estar en comunión contigo, de entender quién eres tú, de tenerte reverencia. Ayúdanos en esto, mi Señor, por favor, por favor.
Gracias por esta palabra tuya, mi Señor, porque entiendo que tu palabra, toda ella, tiene promesa de que no volverá vacía a ti, sino hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Que así sea, que esta iglesia, que mis hermanos y hermanas puedan tomar la decisión de orar, que esta iglesia sea una iglesia de intensa oración. Por favor, Señor, por favor, comienza a orar en cada corazón por medio del Espíritu Santo. Obra, mi Señor. Gracias. En el precioso nombre de Cristo. Amén.